La luz fluorescente parpadeaba sobre su cabeza, un pulso enfermo y constante en el silencio casi absoluto de la oficina. Eran más de las 9 de la noche, y el único sonido, aparte de ese zumbido eléctrico, era el tecleo monótono de sus propios dedos. Cifras, tablas, proyecciones, un océano de datos sin alma que inundaba la pantalla y ahogaba cualquier pensamiento que no estuviera relacionado con el próximo informe. Cada día era una copia del anterior, un bucle gris del que parecía imposible escapar. El traje le apretaba en el cuello, no como una prenda de vestir, sino como un recordatorio constante del papel que debía interpretar. El joven prometedor, el empleado eficiente, una pieza más en un engranaje gigantesco e indiferente. A veces, entre 2 hojas de cálculo, su mente se escapaba. Volvía a un tiempo en el que sus manos no olían a café quemado y a estrés, sino a trementina y a carboncillo. Recordaba la emoción de un lienzo en blanco, la promesa infinita contenida en una página vacía de su cuaderno de bocetos. Podía casi sentir la textura del papel bajo sus dedos, la forma en que el lápiz se deslizaba para dar vida a un rostro, a un paisaje, a un sueño. Esos recuerdos eran destellos de un sol lejano en mitad de una tormenta perpetua, recordatorios dolorosos de un yo que ya no reconocía en el reflejo cansado del monitor apagado. El sistema no solo le había dado un sueldo, le había quitado los colores. Se levantó, con la espalda dolorida, y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, una red de luces frías y distantes, tan ajena a él como las estrellas. Cada ventana encendida era una historia, una vida, y él se sentía atrapado en la suya, un espectador impotente. Fue entonces cuando vio a su jefe, el señor Ramos, saliendo de su despacho. Le dedicó una de esas sonrisas corporativas, una mueca que no llegaba a los ojos. «Bien hecho», le dijo con una palmada en el hombro. «Tu dedicación es lo que hace grande a esta empresa». Las palabras resonaron huecas en el pasillo vacío, un eco de la misma mentira que él se contaba cada mañana frente al espejo. El viaje a casa en el metro fue el de siempre, un vagón lleno de rostros anónimos, todos con la misma mirada perdida, agotados por batallas que nadie más veía. Se preguntó cuántos de ellos habrían abandonado también sus lienzos, sus guitarras, sus poemas. Al llegar a su apartamento, el silencio era diferente al de la oficina. Era un silencio pesado, lleno de ausencias. Dejó el maletín junto a la puerta como quien abandona un ancla, y mientras buscaba algo en un viejo armario, sus dedos rozaron una esquina de cuero gastado. Lo sacó a la luz. Era su antiguo cuaderno de bocetos, cubierto por una fina capa de polvo. Lo abrió con un cuidado casi reverencial, y las páginas le devolvieron la mirada con explosiones de vida y color que ya había olvidado. Retratos llenos de emoción, paisajes imaginarios, ideas salvajes. Era un mapa de su propia alma, un territorio que creía perdido para siempre. Con el corazón latiéndole de una forma extraña, casi dolorosa, cogió un lápiz de un bote olvidado en el escritorio. Lo sostuvo sobre una página en blanco, sintiendo el peso familiar en su mano. Quería dibujar, necesitaba hacerlo, sentir de nuevo esa chispa. Pero la punta del lápiz se quedó inmóvil sobre el papel inmaculado. El pozo del que antes brotaban las ideas era ahora un silencio seco, aterrador. La punta de grafito permaneció suspendida, a 1 milímetro del abismo blanco. No era falta de habilidad, era un vacío, un desierto donde antes fluía un río. La frustración creció en su pecho, un nudo apretado y amargo. Lanzó el lápiz sobre la mesa, no con rabia, sino con el agotamiento de un soldado que se rinde tras una batalla perdida en su propia mente. El silencio del apartamento ya no era un refugio, era una celda. Necesitaba aire, uno que no oliera a papel viejo y a oportunidades desvanecidas. Salió a la noche sin rumbo, dejando que sus pies le llevaran por las calles dormidas de la ciudad. Ya no era la metrópolis impersonal que veía desde su torre de cristal. A ras de suelo, la vida respiraba en pequeños detalles, el vapor que salía de una alcantarilla, la risa amortiguada tras una ventana, el neón de un bar que teñía la acera de rojo y azul. Se sentía un espectador de un mundo al que ya no pertenecía, un fantasma que caminaba entre los vivos. Fue entonces cuando se detuvo frente al escaparate de una pequeña galería de arte, cerrada a esas horas, pero iluminada por una luz cálida y solitaria. Dentro, colgados en las paredes, los cuadros de un artista desconocido gritaban con una honestidad brutal. No eran técnicamente perfectos, las pinceladas eran salvajes, los colores chocaban entre sí con una energía caótica y hermosa.
Había un retrato donde las lágrimas parecían arañar el lienzo, un paisaje urbano que se retorcía como si tuviera dolor. No había cálculo, no había proyecciones, solo emoción pura y sin filtrar. Y al mirarlo, no sintió la envidia que esperaba, sino un profundo y doloroso reconocimiento. Comprendió de golpe. No había perdido su talento, había perdido el permiso para ser imperfecto. El sistema no le había robado la capacidad de dibujar, le había enseñado a tenerle miedo al error. Le había entrenado para buscar la línea recta, la cifra exacta, el resultado predecible. El arte, su arte, nunca había tratado de eso. Trataba del caos del carboncillo manchando sus dedos, de las gotas de acuarela que se escapaban y creaban formas inesperadas, de la belleza de un trazo tembloroso que revelaba una verdad. El señor Ramos y sus sonrisas vacías le habían enseñado a valorar la eficiencia por encima de la esencia, y él lo había creído. Una nueva energía, eléctrica y urgente, le recorrió el cuerpo. Ya no caminaba, corría de vuelta a casa, con las llaves temblando en su mano. Ignoró el cuaderno de bocetos y el lápiz solitario. Fue directo al fondo del armario, de donde sacó un viejo caballete de madera y un maletín cubierto de manchas de pintura de todos los colores. Lo abrió. El olor a óleo y a disolvente llenó la habitación, el verdadero aroma de su hogar. Colocó un lienzo en blanco, grande y desafiante, sobre el caballete. No pensó. Por primera vez en años, no pensó. Solo sintió. Cogió un tubo de pintura negra, apretó con fuerza y manchó su palma con ella. Levantó la mano, dispuesto a dejar la primera marca, a reclamar su alma con una huella de caos. Justo en ese instante, el silencio se rompió por la vibración insistente de su teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre de su padre, con quien no hablaba desde hacía 5 años. La vibración del teléfono sobre la mesa era un temblor ajeno, un eco del mundo que intentaba arrastrarlo de vuelta a su jaula. La pantalla brillaba con una palabra: padre. Un nombre que era un nudo en la garganta, un paisaje de recuerdos y silencios que se extendía a lo largo de 5 años. La mano, cubierta de pintura negra, se detuvo a 1 centímetro del lienzo. Una parte de él, la antigua, la programada, le gritaba que respondiera, que mantuviera las formas, que no rompiera un puente más. Pero el hombre que sostenía esa mano ya no era el mismo que había entrado en el apartamento 1 hora antes. Dejó que el teléfono sonara hasta que el silencio recuperó su lugar, un silencio ahora elegido, un espacio vacío que él mismo llenaría. Y entonces, con un movimiento que era a la vez un final y un principio, presionó la palma contra la tela blanca. No fue un trazo, fue un impacto, una huella imperfecta, visceral, oscura, la primera palabra de un lenguaje que había olvidado que sabía hablar. A la mañana siguiente, caminó por los pasillos de la oficina como quien visita un museo de su propia vida pasada. La luz fluorescente ya no le oprimía, solo le parecía triste. El zumbido constante de los ordenadores no era el sonido del progreso, sino el de un engranaje que trituraba los días. Vio a sus compañeros, sus rostros iluminados por el resplandor azul de las pantallas, y por primera vez no sintió camaradería en el sufrimiento, sino una compasión distante. Cuando el señor Ramos le dio los buenos días con su sonrisa manufacturada, él se la devolvió con una serenidad que descolocó a su jefe. No hubo una escena, no hubo un discurso. Sobre la mesa de caoba pulida dejó un sobre blanco. Dentro, una única hoja con 2 frases, una renuncia. No era una huida, era una declaración de soberanía sobre su propio tiempo. Al salir del edificio, el sol le dio en la cara y sintió que respiraba por primera vez en años, un aire que no estaba reciclado. Los primeros días fueron una mezcla extraña de libertad y pánico. Se despertaba sin la alarma del despertador, y el silencio de la mañana era tan vasto que daba vértigo. El caballete se convirtió en su nuevo compañero, pero también en su juez más severo. Había días en que el lienzo permanecía blanco, una burla a su recién estrenada valentía. La voz del sistema era un eco persistente en su cabeza, susurrándole palabras como productividad, eficiencia, resultado. Aprendió a combatirla con la única arma que tenía, la acción sin propósito. Dejó los grandes lienzos y volvió al cuaderno, pero esta vez no intentaba dibujar obras maestras. Se sentaba en los parques y dibujaba las manos de los ancianos, las carreras torpes de los niños, la forma en que el viento movía las hojas de un árbol. No buscaba la perfección, buscaba la verdad. Llenó páginas y páginas de trazos imperfectos, de manchas de café, de vida. Poco a poco, el río empezó a fluir de nuevo. No era un torrente, sino un goteo constante. Mezclaba colores sin saber qué saldría. Dejaba que la pintura se escurriera por la tela. Encontraba belleza en el accidente, en el error que revelaba un camino inesperado. Cambió su rutina. Las noches de informes fueron sustituidas por paseos bajo la luna, buscando las extrañas geometrías de la ciudad dormida.
Los almuerzos apresurados frente al ordenador se convirtieron en largas horas en la cocina, redescubriendo el placer de preparar su propia comida. Estaba reconstruyendo su vida, no sobre un plan de negocio, sino sobre los cimientos de las pequeñas cosas que le hacían sentir vivo. Una tarde, mientras pintaba una versión caótica y febril del paisaje urbano que antes veía desde su ventana, sintió que por fin había contado su historia, la de la jaula, la del escape, la de la luz al final. Con el cuadro terminado apoyado contra la pared, un torbellino de colores violentos y esperanzados, sintió un impulso irrefrenable. Era un riesgo absurdo, una locura, pero la cordura era lo que le había llevado al borde del abismo. Con el corazón latiéndole en los oídos, cargó con el lienzo y caminó por la ciudad hasta llegar a la pequeña galería de arte, aquella que le había servido de faro en su noche más oscura. Estaba cerrada. Por un momento, la duda le paralizó. Pero entonces recordó la honestidad brutal de los cuadros que había visto en su escaparate. Sin pensarlo más, apoyó su obra junto a la puerta, con una simple nota pegada en el reverso que solo contenía su número de teléfono. Se alejó sin mirar atrás, sintiendo el peso de su vida entera en esa decisión. No sabía que al doblar la esquina, la dueña de la galería saldría a regar una planta y se quedaría inmóvil, mirando aquel lienzo anónimo, como si acabara de encontrar un tesoro perdido. Los días que siguieron fueron un lienzo en blanco, pero esta vez no había pánico en su inmensidad. El teléfono sonó a la mañana siguiente. Una voz de mujer, cálida y con una energía que parecía crepitar a través de la línea, se presentó como Elena, la dueña de la galería. No preguntó por el precio, preguntó por la historia. Le habló de la rabia y la esperanza que vio atrapadas en la pintura, de cómo los colores parecían gritar una verdad que muchos preferían no escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, él no habló de cifras ni de proyecciones. Habló de la luz fluorescente, del traje que le ahogaba, del silencio aterrador de una página vacía. Y ella, al otro lado, escuchaba. Su cuadro no fue el único. La pequeña galería se convirtió en su refugio y en su altavoz. Elena le dio una pared, luego dos. Sus obras empezaron a poblar aquel espacio, contando sin palabras el viaje de un hombre que había vuelto de una guerra silenciosa. No se hizo rico, no apareció en las grandes revistas de arte, pero un día, mientras veía a una completa desconocida llorar en silencio frente a su retrato de un rostro atrapado tras un cristal, comprendió la verdadera dimensión del éxito. Su arte no era un producto, era un puente, un lenguaje para conectar con la soledad y la esperanza de otros. Su apartamento ya no era un refugio vacío, sino un taller caótico y vibrante, donde el olor a óleo se mezclaba con el del café recién hecho, y el suelo estaba salpicado de los colores de su nueva vida. Una tarde, con el sol tiñendo de naranja los tejados de la ciudad, cogió el teléfono. Marcó aquel número que llevaba 5 años grabado a fuego en su memoria. Al otro lado, la voz de su padre sonó lejana, sorprendida. No hubo reproches, no hubo disculpas forzadas, solo un largo silencio que contenía el peso de todo lo no dicho. Y en ese silencio, él encontró las palabras. Le habló de su trabajo, el de verdad. Le habló de lienzos y de colores, no con la vergüenza de un hijo que ha fracasado en el mundo real, sino con la serena convicción de quien ha encontrado su lugar en el universo. Lo invitó a la galería, no para buscar su aprobación, sino para compartir su mundo, para mostrarle el mapa de regreso a casa que había logrado dibujar. Porque al final, esta no es una historia sobre dejar un trabajo, es sobre volver a uno mismo. Todos tenemos una oficina, una rutina, un sistema que intenta convencernos de que la eficiencia es más importante que la esencia, que los colores son un lujo peligroso. Nos enseña a temer la página en blanco, el trazo imperfecto, la canción desafinada. Nos da un sueldo a cambio de nuestra brújula interior. Pero dentro de cada uno de nosotros hay un lienzo esperando. Una historia que solo nosotros podemos contar. Encontrar el valor para hacer la primera marca, para mancharse las manos con la verdad de lo que somos. Es la única carrera que importa. No se trata de huir, se trata de reclamar la soberanía sobre nuestras horas, nuestros sueños y nuestros errores. Se trata de entender que la obra de arte más importante que jamás crearemos es nuestra propia vida.